Conversamos con Carlos Rivera a esta hora de la mañana, ya lo habíamos anunciado. Nos acompaña a esa hora, como les recordaba, hoy es 14N, van 2 años de las movilizaciones en contra de Manuel Merino y donde miles de ciudadanos en todo el país, millones diría yo, acá en Tacna la movilización fue impresionante. La última gran movilización que hubo en Tacna fue en aquella fecha donde los jóvenes, sobre todo jóvenes, marcharon conectados por el Instagram, el TikTok, salieron a movilizarse. Tuve oportunidad de participar de las movilizaciones acá en Tacna, que no sabía que se habían convocado, incluso muy poco hablamos en la radio. Fueron mis hijas las que me llevaron a la movilización. Cuando llegué a mi casa y las encontré haciendo sus carteles en la cochera, me dijeron vamos, fue a movilizarnos, y porque también era poca la información que llegaba desde la capital de la República. 2 años han pasado y no solamente hay que hablar del contexto político, de lo que sucedió ahí, sino de la forma como se actuó en aquel momento por parte de la Policía Nacional al mando de Merino. Acuérdense de Antero Flores Arauz y otros que estuvieron ahí, ¿no?, acompañando ese gabinete, en mi opinión, espurio que presentaron en aquel momento. Tuvimos la muerte de Inti Bryan, pero además también un gran número de heridos, gente lisiada producto de los ataques realizados por la Policía Nacional. Carlos Rivera, abogado de IDL, nos acompaña a esta hora de la mañana porque es abogado también en estos casos, pero en el contexto general, para iniciar, Carlos, agradeciéndote los minutos, te preguntaría qué sientes 2 años después de lo sucedido con este intento de toma de control del Congreso, del Ejecutivo a la salida de Vizcarra, y la reacción ciudadana a un Parlamento que no nos representaba, algo similar a lo que está pasando ahora, ¿no? Pero, ¿qué reacción tienes cumplidos los 2 años de estos actos políticos desarrollados por la ciudadanía? Muy buenos días. Buen día, estimado Fernando. ¿Cómo estás? Buenos días, amigos de Radio 1. Mira, la percepción que tengo ahora es la misma que hemos venido teniendo quienes participamos y quienes alentamos ese proceso de movilización ciudadana, ¿no? Que fue un hecho sin precedentes, que fue un hecho que no tuvo ningún tinte político partidario y que fue una reacción, como tú lo has mencionado, casi espontánea de la gente que estaba no solamente harta de una situación política que ya venía empeorando desde hace mucho tiempo atrás, sino que además respondió de manera decidida, además en las peores circunstancias de salud pública de los últimos siglos, diría yo, a un hecho que desde todo punto de vista parecía como un evento que había indignado la ciudadanía en este país, que fue la vacancia de Vizcarra y la imposición de un gobierno que sin duda alguna no tenía ningún tipo de representatividad y representación a lo que la gente estaba esperando en ese momento, que era cambios políticos que aseguren y afirmen un rumbo democrático. Creo que todos fuimos sorprendidos, esa suerte de proceso de ebullición que fue una movilización que fue creciendo desde el día 9, 10, 11 de noviembre del año 2020 hasta esta movilización, de hecho la más grande de todas, del día 14 de noviembre, que efectivamente fue respondida con esta brutal y desproporcionada represión policial dispuesta desde las más altas esferas del gobierno de Merino, ¿no? Y que además tuvo como consecuencia un hecho sin precedentes, ¿no es cierto? Un gobierno que pretendía instalarse, quedarse y generar políticas, como tú has mencionado, de manera espuria, fue simplemente expulsado por las circunstancias, pero sobre todo por la movilización ciudadana. Creo que ese es un ejemplo, un hecho histórico del cual hay que sacar siempre las mejores conclusiones, a pesar de los resultados absolutamente delictivos, criminales que se tuvo respecto de no solamente de Inti y de Bryan, que fueron las 2 víctimas mortales, sino de por lo menos 70, 80 otros jóvenes lesionados de manera grave o menos grave, y que en realidad eran simplemente la expresión de la ciudadanía que decidió movilizarse de manera pacífica, reclamando
y repudiando los actos que desde el poder se estaban haciendo, ¿no? ¿Y cómo está la situación en estos momentos con el tema judicial, fiscal, no solamente las muertes como de Inti y Brian, sino también de los que fueron lesionados y tuvieron secuelas en la respuesta policial desmedida en contra de los manifestantes? Mira, recordaremos que el Ministerio Público actuó de manera decidida. El día 15 de noviembre, domingo 15 de noviembre, la Fiscalía abrió investigación preliminar contra el director de la policía y contra el jefe de la séptima región de Lima, como consecuencia de los actos que la noche anterior se habían conocido. La muerte de Inti, la muerte de Brian, las lesiones de decenas de personas. Y esa investigación tomó un curso, yo diría, muy importante, primero con el fiscal Johnny Soto, y luego hacia finales de diciembre del 2020, con la fiscal de Derechos Humanos, Yousy Aburto. Y Yousy Aburto creo que tuvo la virtud de liderar una investigación, desde mi punto de vista, muy importante, muy eficaz, y eso es lo que la llevó a que el 30 de septiembre del año pasado emitiera una disposición de formalización de la investigación, momento en el cual decidió ampliar la cantidad de investigados, y ya no solamente eran 2 investigados, sino pasamos a tener 11 investigados. Agregó 9 oficiales de la policía, que eran ya los oficiales que habían comandado y dirigido de manera directa las operaciones de contención y de represión de los días 12, 13 y 14 de noviembre. Y recordemos también que el día 3 de octubre del año pasado, la fiscal de la Nación, ¿no es cierto?, presentó una denuncia constitucional contra el señor Manuel Merino, contra Antelo Flores y contra Gastón Rodríguez. Y estaba solicitando al Congreso acusarlos como consecuencia de haber encontrado en la investigación paralela que estaba desarrollando a nivel de la Fiscalía de la Nación responsabilidad de carácter penal en la comisión del delito de homicidio calificado y el delito de lesiones graves y de lesiones leves contra estas personas. A partir de ahí, obviamente la investigación toma otro curso, ¿no es cierto?, camino hacia una acusación. Pero, si bien es cierto, por un lado, en el Congreso de la República se estuvo a la espera de un informe de calificación para autorizar la acusación y por lo tanto someter a un antejuicio político a las ex altas autoridades. De ese tema conocemos desde que el 17 de junio el informe del congresista Cabero fue un informe lapidador contra la investigación, recomendó el archivamiento con argumentos de lo más risibles y de lo más contradictorios, argumentos absolutamente insignificantes, pero los números de esa mayoría existente en el Congreso de la República determinaron el archivamiento de la investigación. Y ese tema está, el que corresponde a la responsabilidad penal de los políticos, Merino, Flores y Gastón Rodríguez, está literalmente y formalmente archivado. Yeah. Pero mientras tanto, la investigación que está a cargo de Yousy Aburto es una investigación que fue avanzando en el tiempo, tanto así de que en el mes de abril de este año, la Fiscalía decidió simplemente ampliar el plazo de la investigación por 8 meses más, plazo que concluía el mes de diciembre. Es ahí donde se presenta un incidente, estimado Fernando, yo siempre he dicho, un incidente sin ninguna trascendencia, pero que ha terminado afectando gravemente a la investigación. Y ese incidente se trata de que uno de los investigados, uno de los oficiales que fue incorporado a la investigación en septiembre del año pasado, el coronel Percy Tenorio, solicitó a finales del año pasado copias de la carpeta fiscal. Y por alguna razón, creo que porque no pagó el derecho de la tasa, la Fiscalía denegó ese pedido. Contra esa decisión de no darle copias, el señor Tenorio presentó una tutela de derechos en el Poder Judicial. Y el Poder Judicial dijo, él siendo un investigado, tiene derecho a tener las copias de la carpeta fiscal. La Fiscalía apela esa decisión y llega a manos de una de las salas de apelaciones de la Corte Penal Nacional, y la Corte Penal Nacional, sin que nadie se lo haya pedido, decide emitir una opinión no sobre si Tenorio tiene o no derechos a las copias de la carpeta, sino sobre la competencia del caso. Y llega a decir, Fernando, que este caso no es un caso de trascendencia nacional. Digamos, nos hemos preguntado 1000 veces, Fernando,
¿cómo es posible que 3 jueces superiores, ¿no es cierto?, vayan a decir que este caso no tiene trascendencia nacional? Es decir, no leen periódicos, no viven en el planeta Tierra. El dato concreto es que afirman semejante cosa y dicen que, por lo tanto, el caso no corresponde a las competencias de la Corte Penal Nacional, que son competencias especializadas, ¿no es cierto?, y deriva el caso a un juzgado penal común, el 17 Juzgado Penal de Lima. Frente a eso, obviamente, la Fiscalía planteó en febrero de este año un recurso de casación que está pendiente de resolverse en la Corte Suprema, pero el impacto mayor lo tuvo el día 20 de julio de este año, cuando la fiscal Yoxi Aburto, seguramente tratando de evitar de que el caso llegue a manos de la justicia penal común, sabiendo ella que corresponde ser visto y juzgado en la justicia penal de derechos humanos, que es propia, una de las competencias de la Corte Penal Nacional, decide suspender el plazo de la investigación. Y desde el 20 de julio de este año no se está realizando ninguna actuación, porque la investigación está suspendida, esperando que la Corte Suprema de Justicia tome una decisión. Y como tú sabes, Fernando, las casaciones a nivel de la Corte Suprema se demoran. Recién, a finales del mes de septiembre de este año, hemos recibido la notificación de la Corte Suprema que dice que el recurso de casación está bien concedido y por lo tanto van a programar una fecha de audiencia pública para discutir 2 cosas, increíblemente. Uno, si el caso de Inti de O'Brien es una violación a los derechos humanos, imagínate el estado de la discusión. Y segundo, si es que el caso tiene o no una repercusión nacional. Yo me imagino que la Corte Suprema, simplemente de la revisión de la jurisprudencia de la justicia penal de derechos humanos de este país de los últimos 15 años, simplemente lo que tiene que es un poco reescribir lo que ya se ha dicho, que este tipo de eventos constituyen graves violaciones a los derechos humanos, más si está importando la muerte y las lesiones graves de muchas personas, y que consecuentemente tiene una repercusión nacional. Creo que los datos más objetivos que uno pueda analizar en relación a este proceso judicial dan cuenta de que sin duda alguna estamos ante un hecho político, no solamente proceso judicial, sino hecho político más relevante de las últimas décadas, en términos de la movilización, en términos del impacto, de los cambios que se generaron. No solamente cayó el gobierno de Merino, renunció su gabinete, se instaló un nuevo gobierno, el proceso político de transición democrática más o menos se afianzó con la elección de Francisco Sagasti. Es decir, creo que hay datos a montones, todos de verdad de primer nivel, que dan cuenta de que es un caso de repercusión nacional. Pero mientras tanto, Fernando, la investigación está suspendida desde el 20 de julio. Y esa investigación, que formalmente debía concluir en diciembre, no va a concluir en diciembre. Y a esa, disculpa que te interrumpa, a esa investigación no se le puede oponer algo porque la excusa es la casación, pero eso no amerita que yo pare la investigación, que continúe mi etapa fiscal. Mira, creo que vamos a intentar, ya habiendo pasado más de 4 meses desde esa decisión, tenemos que intentar un camino diferente, porque para comenzar no tenemos una fecha de audiencia de casación en la Corte Suprema. Y la decisión de Yoxi Aburto está dirigida a que ella va a reabrir la investigación como consecuencia de lo que esperamos será una decisión, una sentencia casatoria de la Corte Suprema que determine que este es un caso de violación a los derechos humanos y que tiene competencia nacional y consecuentemente le corresponde como competencia material a la Corte Penal Nacional. Pero mientras tanto creo que hemos perdido un tiempo valioso y vamos a seguir perdiendo un tiempo valioso. Y si teníamos previsto de que en diciembre se esté finalizando la investigación preparatoria, de que más o menos en el verano próximo se estuviese presentando una acusación y hacia mediados del próximo año capaz ya se tenga una fecha de control de acusación, en realidad esos plazos simplemente han volado y ahora hay que ir pensando todo hacia el año 2024, sin duda alguna. Ese me parece que es ahora el principal problema. Habrá que tomar un camino, creo yo, de resolver el reinicio de la investigación antes de que la Corte Suprema tome una decisión, porque si no, ¿qué pasaría si la Corte Suprema no señala una fecha de vista para este año? Los plazos van finalmente corriendo y no hay un avance en los términos más o menos previstos. Sí, claro. Te digo, Fernando, que
teniendo, creo que, experiencia en la investigación de crímenes contra los derechos humanos, sin duda alguna que hablar de una investigación que debería estar por concluir a solo 2 años de haberse perpetrado los hechos, es un dato en el Perú sin precedentes. Claro. Sin precedentes, ¿sabes por qué? Porque, no sé si sin precedentes, porque estaba retrocediendo y pensando mientras me dabas todos los datos y la información, y decía, no hemos aprendido nada con todo lo que ha vivido el país, con la época del terrorismo, las violaciones a derechos humanos que existieron ahí, ¿no? En ese momento, con cosas que han pasado desde el gobierno también actuando y desarrollando acciones. Está el caso del Frontón, ¿no? Y otros que se han desarrollado en el país, crímenes que han acontecido. No hemos aprendido nada del gobierno de Fujimori, crímenes, violencia desde el Estado, violaciones de derechos humanos que yo llegaba a ponerlo casi como calco lo que está pasando con las trabas que se hacían y todo lo demás, que había que esperar que esto avanzara en cierta medida para llegar al momento en el cual había que ir a un organismo supranacional, nos enmendara la plana y nos dijera, oye, esto está mal, tienen que hacerlo así, 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 y recién nos poníamos las pilas para trabajar esos temas. Y así mucha gente ha salido impune, ¿no? De los crímenes que han cometido. Y me pongo a pensar, estamos calcando lo mismo de crímenes anteriores, donde lo que tiene que hacer la justicia, en este caso la fiscalía que nos representa a cada uno de los peruanos, es investigar y denunciar, por consiguiente acusar en defensa de todos, y más de los que fallecieron y fueron masacrados ahí en esta movilización. Y ellos tendrán que defenderse ante el tribunal y el Poder Judicial tendrá que tomar una decisión. Pero no, porque vamos en camino a lo mismo de siempre. Oye, hay que irnos a la corte y pasamos cada papelón en la corte. Sí, tienes toda la razón. Pareciera que no se aprendió nada y pareciera de que todavía, por lo menos en el Poder Judicial, no cuestiono de manera frontal las decisiones del Ministerio Público, porque se pueden corregir, pero sí nos llamó profundamente la atención esa decisión de la Sala de Apelaciones de declarar de que este asunto no es un caso de relevancia nacional, y eso lamentablemente ha terminado generando las consecuencias de las cuales estamos conversando, ¿no? Y claro, a eso hay que sumarle la decisión del Congreso, que es lo que va a originar la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana, y claro, es altamente probable que una denuncia de esta naturaleza prospere en el sistema interamericano, pero claro, eso no se hace de la noche a la mañana. El sistema interamericano es un sistema, digamos, lento, ¿no es cierto?, que es obviamente tiene un nivel muy importante de predictibilidad en tema de violaciones a los derechos humanos, pero claro, para obtener una sentencia eventualmente de la Corte Interamericana, luego de haber pasado por la Comisión, vamos a pasar, ¿cuántos? 5 o 6 años, para volver al punto en el que estamos en este momento. Por lo tanto, creo que debemos encontrar un punto de destrabe de todo este proceso, porque finalmente yo estoy, y eso capaz es importante mencionarlo, Fernando, yo estoy absolutamente seguro que Yoxi Aburto, más allá de esa decisión, que creo que no fue la correcta, ha desarrollado una muy eficiente investigación. Yoxi Aburto ha sido una fiscal diligente, ha sido una fiscal minuciosa en el curso de la investigación, y yo creo que estaba asegurando la presentación de una acusación formal hacia diciembre de este año o enero, febrero del próximo año. Y creo que eso es lo que se está perdiendo, digamos, que es el tiempo tan importante y tan doloroso para las familias. Por eso, ¿y por qué tomó una decisión como esta y no continúa? Disculpa. ¿Por qué tomó una decisión como esta? Mira, lo hemos pensado y creo que Yoxi Aburto tuvo un temor de que el caso, habiendo sido derivado de la competencia de la Corte Penal Nacional hacia una competencia común, me parece que Yoxi Aburto tuvo el temor de que el momento de que eventualmente pudiera formular una acusación, el caso llegue a manos de un tribunal penal común, que no está, digamos, empapado de la interpretación en cuanto a crímenes contra los derechos humanos, no está empapado de la valoración de la prueba en temas de derechos humanos. Me parece que ese fue el temor que tuvo, porque en la resolución no hay una exposición más allá de los aspectos meramente formales. Pero creo yo que
si bien es cierto, pudo haber sido una reacción importante, digamos, más o menos consecuente con una manera de, llamemos, de llamar la atención al Poder Judicial, el hecho es de que el dato concreto que tenemos es que se ha perdido 4 meses y probablemente se pierdan 5, 6, si no 7 meses, con lo cual ese avance de investigaciones que estaba desarrollándose de manera sostenida se puede perder en el tiempo. Ahora, ¿enmarcan estos casos como crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo pueden marcar este caso para que no prescriba? Obviamente la propia consideración de que se trata de una grave violación a los derechos humanos. Sí, sin duda, sin duda. Es cierto que la temporalidad en la que se está desarrollando la investigación creo que no amerita una discusión respecto a la prescripción. Estamos hablando de un asesinato que tiene apenas no menos de 25 años, ¿no? Y consecuentemente la discusión que hemos tenido en otros crímenes, sobre todo de la década de los años 80, no va a ser una discusión que pueda darse materialmente en una investigación y en un caso de esa naturaleza. A buena hora. A eso me refería de que en términos de la temporalidad en la que se está realizando la investigación, este es un caso que no habíamos visto anteriormente. Pero, sin duda alguna, no solamente estamos ante un caso complejo, sino también ante un caso en el que se comienzan o se han comenzado a enfrentar graves dificultades que son las mismas del pasado. El archivamiento en el Congreso, la derivación a una competencia que no es la que corresponde tratándose de violaciones a los derechos humanos. Y eso ¿tiene o no consecuencias sobre el caso? Sin duda alguna está teniendo. Tenemos el dato más objetivo y lamentable que tenemos hoy día, 14 de noviembre del 2022, es que la investigación está paralizada. Hace 4 meses. Ya, eso hay que valorarlo, ¿no? Pensaba cómo la gente salió a movilizarse en aquel momento, indignada por lo que estaba pasando, ¿no? Y la situación política que tenemos en la actualidad, donde ninguno de los dos quiere irse, tienen un pacto ahí soterrado, y que cada uno reclama por qué no marchas conmigo. Y salen a mostrar su marcha de cada uno como exitosa, y a la vuelta de la esquina viene el 14 y te dice, no, marchas eran los de hace 2 años. Y represión policial porque se quejan por una lacrimógena. Era lo que pasó el 14 de noviembre, donde les tiraban balines, balas. Sí, no, sin duda alguna, creo que cualquier elemento de comparación, y pareciera que ahora hay una suerte de ímpetu de político, ¿no? De decir, mi marcha fue más grande que la tuya, pero claro, son fenómenos completamente diferentes, ¿no? Una cosa es meter una campaña mediática de 2 semanas completas para una marcha y tener lo que se tiene, o tener el respaldo de las agencias del gobierno para desarrollarlas, y otra cosa es poner sobre el tapete y someter a análisis el proceso de movilización que, como tú has mencionado, no solamente fue Lima, fue un proceso de movilización nacional, ¿cierto? Multitudinario. Y buena parte de la población, sobre todo jóvenes, se movilizó porque tenía no solamente un compromiso político, sino una indignación ciudadana por lo que venía ocurriendo. Y me parece que esa es la respuesta más clara, más firme que un gobernante o un grupo de poder puede haber tenido en los últimos tiempos. Y por eso Merino se fue a su casa a los 5 días, ¿no es cierto? Claro. Por eso Merino se fue a su casa a los 5 días. ¿Quiere pensión todavía? De movilizaciones, uno podría decir, bueno, puedes criticar, cuestionar, repudiar a Castillo, pero Castillo sigue siendo presidente. Por lo tanto, no estás generando ese proceso de indignación y de repudio ciudadano que ocurrió en noviembre del año 2020, ¿no? Carlos, te dejo un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Como siempre, Fernando, un gusto de conversar contigo y hablar para tu público. Hasta pronto.